muchas bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Un honor siempre estar delante del pueblo del Señor. Y esta tarde vamos a tener el estudio bíblico con nuestro muy querido, muy respetado hermano, maestro de estudios bíblicos, el hermano Rogelio Tristán. Y vamos a empezar con una oración. Señor nuestro Dios, gracias porque tu presencia constantemente, tu fidelidad está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos hablas, nos edificas, nos levantas, nos enseñas, nos alientas, nos bendices. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Rogelio, que lo estás utilizando grandemente para traer tu palabra, Señor. Continúa usándolo, bendiciéndolo, Señor, y que todo lo que Él haga delante de ti sea siempre para que tú estés complacido, Padre Santo. Señor, gracias por este tiempo. Háblanos, Padre. Bendice, unge tu palabra en esta tarde, Señor. Y todo esto oramos en el nombre precioso de Jesús, el Nazareno. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy tocaremos una nueva lección, que es la lección 51 de nuestro libro número 10, que dice El Sendero de la Verdad. Nuestra lección de hoy se titula Daniel y las profecías del fin. El pasaje bíblico de estudio lo podemos encontrar en Daniel capítulo 11, los versículos del 2 al 39. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que es muy largo, pero ustedes lo pueden estudiar en su casa. Les repito, es Daniel capítulo 11, versículos del 2 al 39. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Isaías 46, capítulo 46, versículos 9 y 10, y dice así, yo los leeré. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 y 10. El propósito de la lección es que como alumnos comprendamos el propósito práctico de las profecías bíblicas, de modo que consolidemos nuestra relación con Dios. Amén. El hermano Elvin Heredia nos preparó esta lección. Él es de Puerto Rico, es un hermano de Puerto Rico, y él nos preparó esta lección. Yo le voy a leer la introducción que nuestro hermano preparó aquí en el libro, la lección 51, lo repito, y dice que las profecías bíblicas siempre han sido uno de los temas más fascinantes para nosotros los creyentes, y seguramente uno de los temas de mayor desafío para los que estudiamos las escrituras. Y desafortunadamente hay veces que combinamos el querer comprender esa fascinación que tienen las profecías, y eso nos conduce, tenemos ese deseo de comprenderlas, y muchas veces lo tomamos en una forma que podemos desviarnos realmente del propósito que tenemos como cristianos, y nos lleva a desviar nuestra atención a lo que es la aplicación práctica de las profecías, a lo que es la vida cotidiana. No estamos quitando ni tratando de restarle mérito a las profecías, a lo importante que son estos temas proféticos, sino que debemos de considerar necesario el comprenderlas como Dios nos las vaya revelando. Amén. Tenemos que estudiarlas y no desviarnos nunca de nuestro propósito. Al decir desviarnos, quiero decir que no hagamos confusión, que no hagamos confusión de lo que nos dicen las profecías con lo que nosotros podamos ponerlo en nuestra vida cotidiana. Tenemos que estudiarlo, tenemos que meditarlo,
Tenemos que orar a Dios para que Él nos dé esa interpretación correcta que debe ser. Entonces dice que cuando uno se adentra en los asuntos oscuros de la teología, no debemos de perder perspectiva en los asuntos más importantes de estos misterios divinos, porque algunos no estarán a nuestro alcance y a lo mejor otros sí, pero yo creo que a como Dios nos los vaya revelando, es a como nosotros podemos tener la interpretación correcta y es lo que podemos tener a nuestro alcance. Dice que no obstante, dice como otro punto de esta perspectiva, dice que algunas profecías bíblicas son parte del programa del cumplimiento divino, por lo que es necesario examinarlas para evitar confusión y engaño por parte de falsos profetas, que los propósitos de ellos es que pues, nos desviemos, que no perdamos esa meta, la esperanza de la vida eterna, y por tanto nuestra intención en esta lección dice, es crear un marco profético de las profecías de Daniel, desde las perspectivas de tiempo, pasado, presente y futuro. Dice, así como también presentar un análisis práctico de cómo estas profecías influyen en nuestra dinámica de vida cristiana. Y como lo he dicho, no nos alejemos nunca de lo que es el propósito, porque aquí en este estudio, en el capítulo de Daniel 11, Dios le revela a Daniel a través del ángel Gabriel, le revela y le predice lo que habría de suceder, dice, con dos de las naciones que incidirían de forma determinante en la historia de Israel en el periodo intertestamentario. Entonces debemos de, como les digo, enfocarnos en estudiarlas, en buscar la misma interpretación de Dios. Y vamos nosotros a checar hoy aquí con nuestro hermano Elvin Heredia, que nos preparó este estudio, y considerar las historias proféticas previas. Aquí dice consideraciones históricas y proféticas previas. Se encuentra en Daniel 11 del 2 al 4. Yo creo que a lo mejor esta parte de la escritura se las voy a leer para que entremos un poquito ya más en lo que es la lección. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los reyes del norte y del sur. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vamos aquí a darle una lectura para poder entender qué es lo que significa una profecía. Y debemos de ahondar en esto. Dice profecía, dice que viene del latín tardío propetia, y esta se deriva también del griego propeteia. Dice que significa que profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer, fíjense, por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Es un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan de ello. Entonces, fíjense la importancia de lo que nos dice aquí. Esto es un don. Esto es un don de Dios, un don sobrenatural de Dios para poder nosotros interpretar las cosas que o han pasado o las que están por venir, como Dios nos lo vaya revelando. Dice que la profecía de Daniel 11
contiene detalles particulares sobre grandes imperios, porque sabemos que desde el rey Nabucodonosor, desde el sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2 y la visión de las 4 bestias en Daniel 7, ya Dios venía revelando a Daniel acerca de 4 imperios mundiales, que eran los que iban a tomar un gran auge en ese tiempo, iban a crecer, iban a tener mucho que decirnos de la historia, porque iban a tener gran, ¿cómo se dice? Como que iban a ser de gran importancia, porque nosotros conocemos desde el principio que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Entonces nos dice que iba a haber 4 imperios, dice acerca de 4 imperios mundiales, los cuales antecederían al reino de Dios. La visión de Daniel 11, dice, tiene su introducción en el capítulo anterior, según Daniel 10, 1 lo expresa, dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén, amén. Fíjense cómo desde el capítulo anterior, el capítulo 10, empezamos, bueno, más bien desde todo el libro de Daniel hemos estado viendo cómo el profeta Daniel fue un hombre de mucha entrega a Dios, muy disciplinado, muy fiel a la palabra de Dios. Él oraba 3 veces al día y a lo mejor hasta más, pero aquí nos dice que él se hincaba 3 veces al día, lo hemos visto a través del libro, y con las ventanas abiertas para que todo el mundo lo viera. ¿Por qué? Porque él era fiel. Entonces vemos también que a él se le fue revelando lo que Dios tenía para el pueblo de Israel en un futuro venidero, porque esto Daniel lo escribió creo que como 200 años antes de que sucediera. Y dice que él fue inteligente, tuvo comprensión de la palabra y tuvo inteligencia para la visión. Dice que luego Daniel presentó algunos detalles importantes y muy específicos acerca de estos 4 reinos venideros. Y Daniel 10, 14 indica que el ángel fue enviado para hacerle saber a Daniel lo siguiente: lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y esto nos confirma que la visión de Daniel 11 considera tiempos del imperio medo-persa, el primero de estos 4 grandes imperios, hasta el imperio reinante antes del tiempo del fin, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que hay cosas muy importantes, hay detalles muy importantes que nosotros tenemos que estudiarlos. Hay que estudiar mucha historia, porque este capítulo de Daniel 11 contiene mucha historia, mucha historia, y es historia importante porque se cumplió, como Daniel lo fue escribiendo en el libro, como está escrito aquí, esa palabra se cumplió al pie de la letra. Así es algo impresionante, porque uno checa toda la historia de lo que uno va leyendo y lo compara a la palabra de Dios con lo que ha sucedido en los tiempos, y todo se está cumpliendo perfectamente en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Amén. Y Dios tiene sus verdaderos tiempos. Entonces, ¿Puedo decir una cosa? Sí, adelante, pastora. Hay algunas personas que dicen que Daniel fue escrito después de que se habían cumplido estas cosas. Sí. Porque siempre tratan de que la palabra de Dios pues no sea cierta. Entonces, para nosotros que somos los creyentes, que ahí dice desde el principio de la profecía, dice esta palabra es verdad, nosotros sabemos que Dios le mostró, como usted lo dijo, mi hermano Rogelio, y gracias por su diligencia en estudiar, en aprender, pasaron más de 2 siglos para que se cumpliera. Solo eso quería decir. Sí, no, muchas gracias, pastora, y es cierto, o sea, muchas personas, lo digo porque anoche lo estuve platicando con un hermano,
vienen a la Biblia y dicen, no, pues yo no leí tantos años, pero la leen por leerla para sacar, para buscarle algún error. Entonces la palabra de Dios no tiene error. Amén. No tiene error. Y eso lo podemos nosotros ver a través de toda la historia humana de nosotros, nuestra historia humana, porque lo que está escrito en la palabra nosotros lo repetimos, lo seguimos haciendo, seguimos fallando, seguimos cayendo en tantas cosas. Entonces Cierto. tenemos que estar siempre en el enfoque de que esta palabra es de verdad. Esto no es para venir a sacarle un error o buscarle, porque eso es malo. Eso es malo. Entonces dice que, primer punto que vamos a checar, dice que hay elementos proféticos ya cumplidos. Ese es el primer punto. Dice que los elementos iniciales de la profecía de Daniel 11 dice, ya han tenido cumplimiento. Dice así pues, el cuarto rey del que se habla fue el rey Jerjes. En el versículo 2, esto es lo que estábamos leyendo. Y dice que este rey invadió Grecia y reinó durante los años 485 al 464 antes Cristo. Pero luego en el mismo versículo 2 se nos habla de, es en el 3, se habla de un rey valiente. Y sin duda sabemos que cuando estudiamos, por decir, creo que es el capítulo 8, si me corrige la pastora, el 8 y el... habla desde el 7 nos habla de Alejandro el Magno, que él fue sin duda este rey valiente del que se nos habla aquí en este versículo 3. Y este hombre fue un rey que hizo muchas conquistas. De hecho, se habla que en un periodo de como 8 años, él hizo lo que quiso, fue el dueño prácticamente de la parte de Asia. Y dice que este rey, dice que tuvo grandes conquistas, y Daniel 11:4 nos indica que este reino de él, a pesar de todo su poder, sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Si ustedes leen, si ustedes estudian, como lo hemos estado diciendo, el libro de Daniel, ustedes van a encontrar que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se le comparó con un leopardo creo que es el capítulo 8, y en el capítulo 10 con el macho cabrío. ¿Por qué? Porque este hombre vino con mucho poder, hizo grandes conquistas, pero Dios lo profetizó, dijo que no iba a prevalecer. Y la palabra se cumple, porque su reino es quebrantado. Él muere joven, creo que tenía si acaso 33 años cuando él muere. O sea que en un periodo de entre 8 y 12 años él hizo lo que quiso, tuvo muchas conquistas, pero su reino iba a ser quebrantado e iba a pasar a otras personas, no iba a ser para su descendencia, porque él no tenía. Yo estuve estudiando y creo que sí tuvo hijos y tenía un hermano, pero creo que su hermano era con retraso mental y sus hijos fueron asesinados. Entonces este reino fue quebrantado y fue repartido entre 4 de sus generales. Y dice que esto se cumplió cuando el reino de Alejandro el Grande fue dividido en 4 pequeños imperios. Y el detalle particular de que este reino no sería entregado a ninguno de sus descendientes, también se cumplió. Y estos 4 descendientes que agarraron, a los que fue repartidos el reino, fue Antípatro y su hijo, y uno de sus hijos tomaron la región de Grecia y Macedonia. Dice, Lisimaro tomó la región de Tracia, que viene siendo Turquía, y la región sureste de Europa. Seleuco Nicator ocupó el resto de Asia y la parte alta de Siria, y Ptolomeo tomó la parte baja de Siria, Palestina y Egipto. Y fíjense cómo luego aquí entramos en otra parte que es importante. ¿Por qué? Porque la profecía después se basó solamente en los reinos del norte y del sur. Los primeros
dos imperios, donde cuando se divide en cuatro, hay dos que ya no nos vuelven a aparecer aquí a nosotros, sino que la profecía ya está solamente basada en lo que es el imperio, los reyes del norte y del sur. Dice que la importancia histórica de mencionar estos dos reyes, dice los reinados correspondientes y todos sus respectivos reyes, porque habla del reino del norte y del sur, pero no habla específicamente de un rey, de algún nombre, sino que de toda la descendencia, de los ptolemaicos y de los seleucidas. Entonces, ¿cuál es ¿por qué está el énfasis aquí? Dice, porque el pueblo de Dios se encontraba entre estos dos imperios. Se encontraba en medio. Entonces, por eso es que ahora el énfasis de la profecía está entre el reinado del sur y el del norte. Hay otros elementos proféticos que están por cumplirse. Estos ya se cumplieron, porque si nosotros estudiamos y detenidamente el libro de Daniel y vemos la historia de todo eso, se han cumplido al pie de la letra. Y hay cosas que están por venir que no se nos han cumplido y que tenemos que estar orando para que la palabra de Dios se cumpla, para que no nos alejemos del propósito de Dios, que es el salvarnos. Amén. Es el salvarnos, porque no sé si ustedes, bueno, yo hago un poquito de paréntesis en esto y digo que debemos de orar para que la palabra se cumpla, no alejarnos del propósito, porque no sé si en Romanos, creo que es Romanos 8, 38 y 39, nos dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Ni lo alto, ni lo profundo, o sea, ni lo porvenir, dice. O sea, lo estoy parafraseando porque no lo tengo a la mano, pero me gustaría podérselo leer después. Entonces, hay otros elementos proféticos por cumplirse. Daniel 11 dice que no revela los nombres de los reyes. Dice que, ¿por qué? Porque lo hemos estado diciendo, o sea, son tantas las descendencias que entonces no especifica solamente a un rey. Dice que hay elementos históricos de cumplimiento profético que no nos presentan los nombres a través de la historia misma. Desde luego bastaría con revisar los acontecimientos históricos para encontrar los nombres de los reyes de estos reinos, de estos reinos que estaban en conflicto. Y también cabe mencionar que las expresiones rey del norte y rey del sur son menciones genéricas, es lo que estamos hablando. O sea, si no uno checa todo lo que es las generaciones, fíjense, aquí yo tengo un mapa de las generaciones, tanto de las seleucidas como de las ptolomeas. Estamos hablando de mucha descendencia, muchos reyes. Entonces esto es algo que uno debe de leer porque es una historia interesante. Sí. Dice que por otro lado las identidades de estos reyes del tiempo del fin no están definidas, pues estos detalles de la revelación corresponden a partes desconocidas de la profecía, y esas partes entran ya otras han sido selladas hasta el tiempo del fin, pero eso está en Daniel 12, eso lo vamos a ver más adelante en otra lección. El martes vamos a tener esa lección. Y hay que estar pendientes porque es importante. Imagínense los tiempos del fin. Es algo que yo digo, cuando digo que no nos debemos de desviar de ese propósito, porque ustedes saben que cuando uno ve estas cosas tan misteriosas, uno de repente tiene ese deseo de saber más y se desvía completamente de las cosas. Empieza uno a hacer cosas que no deben de ser, checar, como quien dice, con la brujería, y eso no está bien. Eso es ser, ¿cuál es la palabra, pastora? Es ser, ¿cómo se dice? De doble ánimo. Una es doble ánimo, pero apostatar. O sea, alejarnos, el no estar enfocados en Dios. Ahora dice que los reyes del norte y del sur
Comencemos por establecer que el imperio ubicado al norte de Jerusalén era el imperio sirio, y el imperio asentado al sur de Jerusalén era el de Egipto. Entonces, la historia se registra el ataque de Antíoco de Siria a Jerusalén y la guerra contra los macabeos, una familia judía que puso resistencia a los intentos de conquista del imperio sirio. Esto está en Daniel 11:7. Dice que posteriormente, entre los años 65 y 30 a.C., tanto Siria como Egipto cayeron ante el imperio romano. Yo estuve tomando una nota y creo que es en uno de los reyes del sur, creo que fue uno de los reyes del sur, que fue Ptolomeo II Filadelfo. Esta es una nota que no sé por qué, yo no lo sabía, pero dice que él mostró un gran interés por la ¿cómo se dice? Por la cultura judía. Dice que que llegó hasta el punto en que él fue el que mandó traducir las escrituras hebreas al griego. Y de ahí es donde salió la versión que conocemos como la Septuaginta, o la versión de los 70, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Yo no sabía eso, entonces Eso yo tampoco no lo sabía. yo lo estuve Muy buen leyendo, punto. pastora, y luego vi unos estudios, y uno de los comentaristas dijo esto, y yo me quedé así, digo, yo no sabía. Entonces lo apunté, ¿no? Inmediatamente lo apunté, porque pues es algo que uno tiene que mantener en mente. Sí, es importante. Entonces, también dice que nuestro hermano nos prepara aquí, nuestro hermano, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, Elvin Heredia, dice que ahora bien, notemos que entre los versículos 39 y 40, cuando en el versículo 40 nos dice que pero al cabo del tiempo, se nos da la impresión de que hay un salto histórico muy extenso, dado que el contexto del tiempo del fin del que habla la profecía, esto responde a dos consideraciones históricas. Y sí, porque cuando uno lee Daniel, del versículo, por decir, del 2, creo que es hasta el 35, es una historia que ya se cumplió. Y del 36, aquí dice que del 39 y el 40, pero yo creo que ya lo estuvimos platicando yo y la pastora, y creemos que es más bien como del 36 en adelante, donde ya nos habla de lo que está por venir, de lo que está por suceder, porque ahorita lo vamos a ver, pero Daniel, las profecías de aquí de Daniel están entrelazadas, están interconectadas con el libro de Jeremías. La pastora y el pastor lo tocaron en la clase anterior, en Jeremías 25, y también en Apocalipsis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se nos dice que debido a esto que parece que es un salto histórico, debemos de tener en cuenta dos consideraciones históricas. Dice, primero, dice, los nombres de los posibles reyes del norte y del sur durante ese largo periodo de tiempo no se identifican, aunque se afirma la constante contienda entre ambos imperios. Y como lo hemos dicho, la palabra de Dios se cumple, y ahorita yo traigo aquí algo que yo quiero compartir con ustedes al término de leer esta segunda consideración, porque dice que tal vez la razón principal es que durante todo ese largo tiempo no había una nación de Israel constituida. Creo que eso también nos lo marcó la pastora en la anterior lección. Dice que la creación del Estado de Israel fue hasta 1948, cuando se marcó ese cumplimiento profético y extraordinario. Dice, pues desde entonces los imperios del norte y del sur, Siria y Egipto, respectivamente, se volvieron a cobrar importancia en el momento profético del pueblo judío. Dice, tal como lo podemos ver en la guerra de los 6 días del año de 1967. Aquí yo traigo un apunte de eso, de lo que pasó perdón, ya lo perdí.
de lo que pasó en esa guerra, porque les digo, la palabra de Dios se cumple y se cumple con, ay, perdón, aquí está, y se cumple a como está, porque Dios es perfecto, y Dios cuando dice así van a ser las cosas es porque así van a ser, y dice, fíjense, en la guerra, como les digo, Dios escoge desde un principio a Israel como su pueblo. Y fíjense, los libró cruzándolos por el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo, los mantuvo en el desierto, tantas cosas. Y dice que a pesar de que le ha fallado, y nosotros igual, siempre está con ellos. Entonces, fíjense lo que es el amor de Dios hacia su pueblo. Estas son algunos de los apuntes que yo tengo de esa guerra de la que habla desde los 6 días del año de 1967. Hasta dónde no llegará el amor de Dios por su pueblo, pero fíjense. El ejército de Israel era solo compuesto por 50,000 soldados, más otros 264,000, incluyendo las reservas los reservistas movilizados, o sea, los de reserva. Solo contaban con 197 aviones. Fíjense, un ejército pequeño. En cambio, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, fíjense, Egipto solamente tenía 240,000 soldados. Siria, Jordania, Líbano e Irak, 307,000 soldados. Entre todos tenían 957 aviones de combate, 2,504 tanques de fabricación soviética, de los cuales 5 fueron bajas. De todos esos, lo que estamos viendo es que eran demasiados, o sea, entre todos tenían tantos tanques. No, las bajas fueron para el pueblo de Israel. 777 muertos, 2,563 heridos y 15 prisioneros. Esos son datos oficiales. La coalición que estaban juntos, los egipcios, los sirios y los demás, tuvieron 23,000 muertos, fíjense, 23,000, 45,000 heridos, 6,000 prisioneros, y más de sus 957 aviones, más de 400 fueron destruidos. Wow. O sea, increíble, pero es algo que se cumple a como está escrito. Dios tiene un gran amor por su pueblo y Él hace todo porque nadie va a prevalecer contra el pueblo de Israel. Entonces aquí se mira, aquí se nota que Dios está con su pueblo. Dice que el pueblo cristiano que ha estado atento a todo este acontecer histórico y profético, se debe de tomar en cuenta, y hoy más que nunca, que todo el cumplimiento de la profecía ha girado y continuará girando en torno a Israel. Así es. Dice, por tanto debemos observar muy detenidamente el reloj de Dios en Medio Oriente. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, por tanto la profecía y el tiempo del fin incluyen a Israel en su marco histórico y profético. No sé si a lo mejor en esta lección yo esté en algo equivocado, pero yo quiero que si ustedes creen que se me pase algo o haya algún comentario que sea importante, por favor pónganlo en el Facebook cuando esta lección esté ahí. Yo a lo mejor no tengo la preparación de otras personas, trato de estudiar y si hay algo que se me haya pasado o algo que ustedes crean que sea de relevancia, por favor pónganlo ahí y yo pues con gusto lo estaremos contestando. Está haciendo un excelente trabajo, hermano. Gracias. Yo estoy aprendiendo mucho. Gracias, pastora. Entonces, nuestro tercer punto dice que hay implicaciones prácticas, y esto también está en este capítulo que es Daniel, capítulo 11, versículos 5 al 39,
Y dice que de entre todas las enseñanzas que podemos derivar de las profecías de Daniel, podemos destacar las siguientes. Y aquí es donde era lo que ahorita yo estaba comentando. Dice, las profecías bíblicas están interconectadas en los distintos tiempos bíblicos e históricos. Dice que las mismas profecías de Daniel 2 y Daniel 9 parecen estar relacionadas entre sí, y las cuales se han ido cumpliendo. La profecía de las 70 semanas está relacionada con la de Jeremías, y hay otra que está registrada en Apocalipsis 17, que también está conectada con Daniel 11, pero esto es lo que vemos, que aún no se ha cumplido, porque como lo hemos platicado, como lo hemos estado viendo, del versículo 36 en adelante, hay un salto en el que hay un salto histórico en el que no podemos o sea, nosotros decir esto ya se cumplió, porque no se ha cumplido. Y nosotros vimos con nuestros pastores esto de la profecía de las 70 semanas, que estuvo muy muy interesante, de la cual aprendimos, y debemos de seguirla estudiando, porque son difíciles. Habíamos estado platicando yo y la pastora, y es difícil. Uno tiene que, como yo, que no estoy tan preparado, yo no creo poder entrar así a estudiar o a decir algo del libro del Apocalipsis, porque uno necesita estar prácticamente bien preparado para esas cosas, porque son profecías muy profundas. Entonces decíamos que teníamos que destacar algunos puntos, y estos son, dice, ya tocamos el primero, donde decimos que están interconectadas. Dice que también, dice, los cumplimientos proféticos son evidencia y confirmación de la existencia de Dios. Amén. Desde las profecías de Isaías, pasando por las de Daniel, vemos la marcada evidencia de un Dios verdadero por sobre los otros dioses de las naciones paganas. Y gloria al Señor. Y así es como lo estamos viendo en el libro de Daniel. ¿Qué es lo que dicen cuando le ponen la trampa para que a Daniel sea echado en el foso de los leones? O sea, no se le podía encontrar nada malo. Él era una persona recta. Entonces van y engañan prácticamente al rey y le dicen, pon este edicto. Y al último él reconoce, y en Daniel 6:26 podemos leer qué es lo que dice. Yo le voy a dar lectura a Daniel 6:26, porque creo que cuando dice que Dios es el único Dios, y dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Fíjense, esto es lo que estamos viendo, que Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios verdadero, está por encima de cualquier otra creencia, de cualquier otra cosa que haya en el paganismo. Dios es el único Dios verdadero, y ya lo hemos estado viendo no solo a través de Daniel, sino que en toda la Biblia podemos ver que Dios es el Dios verdadero, y es el mismo del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo siempre. Amén, amén. Y entonces dice que Dios es el Dios verdadero. Dice que hay, dice, con los dioses con los cuales el pueblo de Israel le fue infiel a Dios en muchas ocasiones. O sea que Dios está por encima de todas esas cosas paganas, porque pues, como dicen, hay una parte donde dice que se llevaron, cuando en una de las conquistas se llevan los dioses de oro, de plata, todas esas cosas que tenían, todas esas imágenes, se las llevaron cautivas. Y yo lo estuve viendo en uno de mis estudios. Se los llevaron cautivos. ¿Por qué? Porque ellos no hablan, no caminan, no nada. En cambio Dios, a nuestro Dios, nadie se lo puede llevar cautivo, porque Él es el que pone a cualquier persona en un poder político, hasta aquí mismo. Yo estoy aquí no porque yo sea una persona muy preparada, sino que Dios está, ¿cómo se dice? Como que Dios está
usándome, Dios me está usando, entonces yo le doy gracias a Dios por esto. Entonces creo que es el Salmo 113 donde nos habla de esto, que Dios es el Dios, donde dice que esos dioses no hablan, no oyen nada, y en cambio a nuestro Dios no le puede pasar eso, porque nuestro Dios es el Dios verdadero. Entonces dice que el tercer de los puntos dice que las profecías, permítanme, no dejen, dice, aquí dice que en nuestro tiempo el examen de las profecías bíblicas vuelven a afirmar la existencia y la presencia de nuestro Dios en todo el acontecer histórico del ser humano, y esto lo hemos estado viendo. O sea, nosotros podemos ver que Dios es el verdadero y nosotros somos los que nos equivocamos. En Dios tenemos el perdón, pero hay que seguir enfocados, porque prácticamente el enfoque primario de estas profecías, dice, es ver que entre el reino de Dios y los reinos de este mundo hay un conflicto, y la victoria del reino de Dios al fin va a venir. Eso es algo de lo que tenemos que estar seguros. Dice el tercer punto, dice, las profecías cumplidas son la garantía de que las profecías del tiempo del fin también se cumplirán. Y es como lo digo, hay que estudiarlo en el próximo martes con nuestros pastores, porque va a ser algo muy interesante el saber en nosotros estar al pendiente de todo esto que se nos viene, porque ya se están viendo las señales, ya estamos en tiempos muy muy difíciles. Ya ven cómo con esto que tenemos de esta pandemia que no nos ha dejado, y son cosas que tienen que pasar, dice. Entonces dice que hay cosas que todavía se van a cumplir, dice, siendo que la misma historia confirma la verdad de las profecías de Dios y la existencia real de Dios, del Dios de las profecías. Dice, no debemos tener duda de que nuestro Dios es real y que su palabra se cumplirá fielmente. Amén. Gloria al Señor. Así es, gloria a Dios. Dios dice, es importante enfatizar que los acontecimientos proféticos y sus detalles oscuros no deben desenfocarnos de la meta que está trazada, que es en Cristo. Existe un grave peligro en la fascinación por las cosas futuras, y aquí esto es importante. Dice que muchos falsos profetas se pueden aprovechar de estas cosas, engañarnos y desviarnos de lo que... desviarnos a nosotros como santos de Dios, engañarnos y quitarnos de lo que es el verdadero propósito. Dice que las profecías de Daniel nos reafirman las mismas palabras que Jesús dijo en Juan 14:3, donde leemos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí cuando yo estaba leyendo esto sobre lo importante que son estos acontecimientos, dice, y sus detalles oscuros, que no nos deben desenfocar, yo estaba pensando, y es cierto, muchas veces, como ya lo dije una vez, venimos y leemos la palabra, y luego queremos saber más de lo que se nos ha revelado, y no haciendo oración para buscar esa revelación de si queremos saber más, que Dios nos lo revele, y hacemos cosas que no son rectas. Y yo estaba pensando, cuando yo andaba en el mundo, a mí me gustaba mucho saber de cosas, como por decir, me metía mucho al internet a buscar cómo grabar películas, cómo hacer cosas que yo no conocía, o saber cosas que a lo mejor me podían pasar en un futuro, y la verdad hice cosas malas, alcancé, no les voy a echar mentiras, pero esto ya le pedí yo perdón a Dios, y se lo he estado siempre repitiendo, que me perdone por esto, pero yo alcancé a checar hasta esas cosas de que me leyeran las cartas y todo eso, por saber cosas de las que yo realmente no debí de haber hecho, o sea, no me debí de haber adelantado, porque si yo quería saber qué era lo que iba a pasar con mi vida, lo único que tenía que hacer era venir a la Biblia. Amén. En la Biblia, y saber qué es lo que Dios tiene de propósito para mí, porque la voluntad de Dios es que uno se salve
dice que Dios nos está alargando el tiempo, se está retrasando un poquito para darnos la oportunidad porque Él quiere que todos seamos salvos. Aleluya. Entonces debemos de enfocarnos en eso, no, como les he dicho, es importante leer, estudiar las profecías, pero no sin quitar nuestro enfoque en lo que es lo verdadero. Dice que nuestro Redentor volverá por nosotros y que las profecías cumplidas nos aseguran esta verdad. Esperemos su venida. Esto es profecía de un Dios verdadero. Y para concluir, les voy a leer la conclusión que nos tiene aquí preparado el hermano. Dice, de alguna forma las profecías de Daniel representaron un consuelo y una evidencia para el pueblo judío de Dios. Dice que Dios no lo había abandonado. Dice, a pesar del cautiverio que estaban viviendo, hoy nosotros podemos reafirmar en esa verdad divina entre nosotros, y si podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido en su palabra. Aleluya. Y que a pesar de las señales de los últimos tiempos, el pueblo de Dios recibirá su recompensa y galardón. Gloria al Señor. Así es, sabemos que esa recompensa y ese galardón para los que, como dijo hoy el pastor Cameron en su prédica, en su sermón, si seguimos la estrella que realmente es la verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener esa recompensa y ese galardón. Y como él también lo dijo, si estamos siguiendo a una estrella que nos lleva a todas las cosas malas, pues estamos equivocados. Entonces hay que mantener nuestro enfoque en estudiar la palabra, en orar y pues que se cumpla la palabra de Dios, que se cumpla. Entonces dice que por otro lado las profecías de Dios confirman la fidelidad de Él, y ya lo hemos estado viendo porque en toda la Biblia hay cosas en las que el pueblo de Israel le fue infiel y hubo tantas cosas malas que se hicieron, pero Dios nos sigue amando. Amén. Y nos perdona y nos da la oportunidad de que cada día que despertamos y abrimos nuestros ojos, tengamos un nuevo comenzar. Tomémoslo como un nuevo comenzar. Dicen que hay una palabra, creo que es, no recuerdo si es hebrea o griega, pero que se llama el chaná. Entonces el chaná es el que da las estaciones del año. Esa palabra significa como dos o repetición. Entonces nosotros dice que tenemos que hacer ese chaná, esa repetición de las cosas buenas día con día. O sea, que sea un nuevo comenzar día con día. Dice que las profecías dadas en Daniel nos anticipan tiempos difíciles. Sin embargo, igualmente nos aseguran la victoria sobre las fuerzas del mal. Y yo espero que hayamos aprendido un poquito hoy. Y como les digo, el enfoque primario de nosotros es seguir en el camino de Dios. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.